Paz de Cristo, bienvenidos en esta mañana una vez más. Gracias a Dios porque nos permitió y nos regaló un día más de vida. Estamos tratando el tema escogidos. We are looking at the theme of being chosen. En la semana pasada hablé de ser escogidos para el reino. Last week I spoke about being chosen for the kingdom. En ese evento que miramos la semana pasada, In the event that we looked at last week, miramos a una jovencita we saw a young lady ser escogida be chosen para ser la libertadora o la intercesora to be the person who interceded y librar al pueblo de Israel que estaba sentenciado a muerte. to free the people of Israel who were sentenced to death. Y al mismo tiempo fue escogida para ser la esposa del rey, And at the same time, she was chosen to be the wife of the king, porque él había perdido a su esposa por un acto de desobediencia. because he had lost his wife due to an act of disobedience. En esta mañana vamos a hablar del mismo tema, This morning, we're going to speak about the same theme, escogidos por un propósito. chosen for a purpose. Hay una razón y un propósito There's a reason and a purpose en Dios. in God. Dios no hace las cosas simplemente por hacerlas. God doesn't do things simply to do them. Él ya tiene un propósito, He already has a purpose. ella tiene un plan He already has a plan. y lo va desarrollando And He is going to develop it y usando a las personas que Él and He's going to use the people that He va a usar is going to use en este propósito. for this purpose. Por eso quería hablarte a ti. That's why I want to speak to you. Quizás tú no entiendes Maybe you don't understand por qué la palabra ha llegado a tu vida. why the word has come to your life, Y más en estos momentos en que estamos viviendo especially in the times that we are living, de esta circunstancia mundialmente. of the circumstance that's happening globally. Y en esta mañana escogí este tema basado en el verso de San Lucas 23:26. And this morning, this theme is based on the Bible verse found in Luke 23, verse 26. Había un propósito en Dios There was a purpose in God al escoger a este hombre. when choosing this man. Dice el verso de esta manera: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirené que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Now as they led him away, they laid hold of a certain man, Simon, a Crete, who was coming from the country. And on him they laid the cross that he might bear it after Jesus. Imagínate usted, Imagine, este hombre venía de trabajar, this man was coming from work. cansado, fatigado, He was tired and fatigued. quizás en su mente lo único que él quería hacer, Maybe the only thing that he was thinking about doing llegar a casa, was getting home, descansar un momento, being able to rest for a moment, cenar, having dinner, limpiarse quizás maybe get himself cleaned up, y descansar. and rest. Pero estaba sucediendo un evento But there was an event happening en la ciudad in the city que él no tenía parte, that he didn't have a part of. pero y cuando pasa por el camino, But when he goes through that path, dice que los hombres que llevaban a Jesús rumbo al Calvario it said that the men who were taking Jesus toward Calvary, dice que lo forzaron a él it says that they forced him para que llevase la cruz de Jesús to take the cross of Jesus el resto del camino que le faltaba para llegar a Golgota. to take it the rest of the way. Imagínate tú,
Imagine un hombre que no entendía lo que estaba sucediendo a man who didn't understand what was happening. y cansado, He was tired, y todavía le ponen aquel gran palo encima de él. and they still put this great piece of wood on top of him. No le piden, They don't ask him, le ordenan they order him que lleve la cruz to take the cross detrás de Jesús. behind Jesus. ¿Qué propósito tenía Jesús o Dios What purpose did Jesus or God have para hacer esto to do this en la vida de Simón? in Simon's life? Porque era Simón el que estaba llevando la cruz. Because it was Simon who was carrying the cross. El mundo The world de aquellos días of those times no entendían totalmente todo lo que Jesús les había dicho. didn't totally understand everything that Jesus had said to them. Ellos no entendían que Jesús había dicho que Él había venido para llevar el pecado del mundo. They didn't understand that Jesus had told them that he had come to take the sin from the world. Ellos no entendían They didn't understand que Él había dicho en su palabra that he had said in his word que Él iba a morir that he was going to die, y que a través de su muerte and that through his death traería la remisión de nuestros pecados. he would have the remission of our sins. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Wow, what a great... Pero muchos de ellos no habían entendido, ni aun sus discípulos completamente habían entendido aquello. Many of them had not understood that, and many of the people hadn't understood that. No lo habían entendido porque no pensaban que iba a ser en esa manera. They didn't understand that because they didn't think it would be in that way. Sin embargo, Jesús ya lo había anunciado muchos años atrás. But Jesus or God had already announced this many years before A través de un profeta llamado Isaías, through a prophet named Isaiah, que vendría un hombre that there would come a man que llevaría todos nuestros pecados that would take all of our sin sobre de su vida over his life. y los crucificaría en la cruz del Calvario. He would crucify them on the cross on Calvary. Nosotros no entendemos el propósito. We don't understand the purpose. Jesús Jesus comprendió el propósito que su padre tenía. understood the purpose that his father had. Su padre había dicho que él enviaría a su único hijo, His father had said that he would send his only son porque ya había hecho otras formas de salvar al mundo, because he had already tried other ways to save the pero no world, había funcionado. and they had not worked. So miró la necesidad de hacer esta intervención. So he saw the need for this intervention. Simón fue el candidato Simon was the candidate de cumplir el propósito de Dios, chosen to fulfill the purpose of God, de ser el tipo y figura to be the type and figure que los pecados de Simón that the sins of Simon serían crucificados en la cruz del Calvario. would be crucified on the cross on Calvary. Pero después de la crucifixión de sus pecados But after the crucifixion of his sins, y muere Jesús en la cruz, and Jesus dies on the cross, lo traspasan. they trespass. Ahí en el costado le abrieron a Jesús y There, dice la Biblia que salió agua y sangre. they poke him there on the cross, and there comes out water and blood. ¿Dónde estaban los pecados de Simón? Where were the sins of Simon? En la cruz. On the cross. ¿Y qué sucedió cuando salió la sangre y el agua de aquel cuerpo del hombre llamado Jesús? And what happened when the blood and the water came out of that man named Jesus? En ese momento esos pecados fueron lavados. In that moment, sins were washed. El propósito de Dios The purpose of God que Dios usó that God used
era mostrar y darnos el ejemplo It was to show and give us the example de lo que él iba a hacer. of what he was going to do. Fuimos escogidos con un propósito. We were chosen with a purpose. Y por eso escogí este tema para hablarle no solamente a una persona, And that's why I chose this theme, not just to speak to one person, sino para hablarle a todo el ser humano. but to speak to all of humanity. Que necesitamos That we need crucificar nuestros pecados to crucify our sins en la cruz. on the cross. El Señor por eso dijo un día That's why Jesus said once que necesitamos tomar la cruz that we need to take the cross y llevarla todos los días. and to carry it every day. Porque a través de eso nuestra vida peca Because through that, our todos life los días. sins every day. Y la única cosa que puede limpiarnos de nuestro pecado And the only thing that can clean us from our sin es el sacrificio que Jesús aún continúa haciendo is a sacrifice that God continues to do en la vida de todos nosotros. in all of our lives. En ese mismo capítulo, In that same chapter, pero ahora el verso 32, but now in verse 32, nos dice de esta manera: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. there were also two others, criminals, led with him to be put to death. Esos dos Those two, tuvieron un privilegio, they had a privilege, pero al mismo tiempo tuvieron que tomar una decisión. but at the same time they had to make a choice. Y les fue ofrecido la oportunidad. And they were given the opportunity. Dice que uno estaba a la izquierda y otro a la derecha. It said that one was to the left and one was to the right. Quiere decir que un día estaremos en ese lugar nosotros también. It says that one day we will be in that same position. ¿A cuál lado estás tú? Which side are you on? ¿A cuál lado estoy yo? Which side am I on? Porque Because yo pensaba que yo era una persona buena. I thought that I was a good person. Yo creía ser una buena persona. I believed to be a good person. Yo no creía que yo merecía I didn't think that I deserved ir al lago de fuego. to go to hell Simplemente por no creer en Jesucristo. simply because I didn't believe in Jesus. Yo creía en Dios. I believed in God. Pero no creía que era necesario hacer el proceso que Jesús había establecido But I didn't think it was necessary to go through the process that God had established para llegar a la presencia de Dios un día y vivir con Él para siempre. in order to be able to be in His presence one day and live with Him forever. Estos hombres hicieron todo lo que quisieron en su vida, These men did everything that they wanted in their lives, bueno y malo. good and bad. Pero dice que la Biblia que estos hombres eran malhechores. But it said in the Bible that these men were criminals. Estas dos personas habían hecho cosas muy malas quizás. Maybe these men had done very horrible things. Pero ya cuando llegó el momento del Calvario de estar en la cruz también, But when the moment came for them to be on the cross on Calvary as well, se dieron cuenta que la muerte era realidad. they realized that death was real. Y hay veces que aún allí todavía Dios ofrece una nueva oportunidad And sometimes even there, God still offers a new opportunity porque hay un propósito. because there is a purpose. Ni uno de los dos era necesario que murieran. Neither one of them needed to die. Y cuando hablo de muerte, no hablo de muerte física, And when I speak of death, I don't speak of physical death. una muerte espiritual. Speaking of a spiritual death. Y empezaron a debatir uno con el otro. And they began to debate between themselves. Uno decía, este hombre es justo. One of them said, this man is just. El otro decía, si eres hijo de Dios, The other said, if you are the Son of God, desclávate take the nails from your hands, y desclávanos a nosotros. take the nails from our hands, Y entonces creeremos. and then we will believe. El otro dijo, The other said, yo reconozco mi pecado,
I recognized my sin, y sé que mi pecado es el castigo de por todo lo que yo hice. and I know that my sin is Es el castigo por todo lo que yo hice. the punishment for everything that I've done. Entonces, Dios no lo estaba castigando, Jesús no lo estaba castigando. God wasn't punishing him. Jesus wasn't punishing Le him. estaba castigando su propio pecado. His own sin was punishing him. Es por eso que Dios no te va a condenar al lago de fuego. That's why God isn't going to condemn you to the lake of fire. Es nuestro propio pecado el que nos va a condenar. It's our own sin that is going to condemn us. Por no querer creer Because we don't want to believe que el acto que Jesús hizo aquel día that the act that Jesus did on that day y el propósito que Dios tuvo para escoger a aquellos individuos en ese momento and that the purpose that God had to choose those individuals in that moment era necesario. were necessary. Los dos iban a morir They were both going to die. y uno entendió, dijo, si yo me muero, And one understood and said, if I die, yo quiero reconocer que Jesús es mi única oportunidad. I want to recognize that Jesus is my only opportunity. Y entonces aquel dice, And then he says, Jesús, lo único que te pido es que cuando me regreses en tu reino, God, the only thing that I ask of you is that when you return with your kingdom, te acuerdes de mí. you remember me. Si tú te recuerdas o has oído o alguien te ha dicho, If you remember, or someone has told you, or you have heard, ¿qué fue lo que dijo? what did he say? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. He said, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Porque todo el ser humano se da cuenta que una pareja que Dios crió Because all of humanity notices that a couple that God created estaban en un lugar hermoso, were in a beautiful place con todo lo que ellos necesitaban, with everything that they needed. pero un día fracasaron But one day they failed. y tuvieron que pasar el sufrimiento de ser expulsados fuera. And they had to suffer through the punishment of being taken out. Cuando meditaba en este pasaje o en este tema, When I meditated on this passage, or this theme, me vino a la memoria it came to memory que el propósito de Dios that the purpose of God se va a llevar a cabo. is going to be fulfilled. La única pregunta es, The only question is, si en ese propósito estás incluido tú, if in that purpose you're included, ¿estás dispuesto a aceptarlo, are you willing to accept Him, tomarlo take Him, y cumplirlo? and fulfill it? Me recordaba de esta pareja llamada José y María. I was thinking about this couple named Joseph and Mary. Imagínate, María dice que fue escogida entre todas las vírgenes de aquel día Mary was chosen among all of the virgins of that time para ser la jovencita que quedara embarazada, to be the young lady that would become pregnant, no por el hombre, not by man, sino por el poder del Espíritu Santo. but by the power of the Holy Spirit. Si tú has leído la Biblia, te das cuenta que José, If you've read the Bible, you've noticed that Joseph, cuando se dio cuenta, no entendió eso. when he noticed she was pregnant, he did not understand that. Claro que no quiso hacerle daño, He didn't want to hurt Mary porque habían estado ya comprometidos. because they had already been engaged, Y ese compromiso traía consecuencias. and that engagement had consequences. Si alguno de los dos lo quebraba. If either of them broke that engagement off. Y José era una buena persona. And Joseph was a good person, Y por eso quiso dejarla secretamente. and that's why he wanted to leave her secretly. Porque ¿sabes tú el castigo que era para una persona que hacía eso? Because do you know what the punishment was for a person who did that? Era ser apedreada It was to be stoned hasta la muerte. until death. Y al principio Dios no le dijo todas estas cosas a José. And in the beginning, God didn't tell Joseph all of this. Y le permitió que la dejara.
and he let her leave him. Pero después en un sueño le revela But then in a dream, he reveals to him que aquel embarazo de aquella jovencita that young lady's pregnancy no era de un hombre, wasn't from a man, era del Dios Todopoderoso. it was from the all-powerful God. Y le dijo que la recibiera y la tomara como su mujer. And he told her to receive her and take her as his wife. Porque el propósito de Dios para aquella pareja era que ellos fueran los padres del hombre llamado Jesús. Because the purpose for this couple was for them to become the parents of a man named Jesus. ¡Qué maravilloso privilegio les dio Dios a esta pareja! They had a great privilege De ser llamados los padres to be called de este hombre. the parents of this man. Pero te das cuenta que en ese propósito Dios tenía cosas lamentablemente difíciles de llevar a cabo. But if you notice that in this process, unfortunately he had a hard process to go through. Nos damos cuenta que José muere We notice that Joseph dies y se queda viuda María. and Mary becomes a widow. Claro que pasaron años después. Of course, this happened many years later. No nos dice la Biblia exactamente cuándo murió José. The Bible doesn't necessarily say when Joseph died. Pero José ya no estaba cuando Jesús iba a ser crucificado. But Joseph wasn't there anymore when Jesus was going to be crucified. Y te acuerdas que le dijo aquel sacerdote And if you remember, cuando María llevó al niño a presentarlo al templo, when what the prophet said when Mary took Jesus to be presented in the temple, que una espada traspasaría su alma. that a sword would trespass her soul. Eso estaba en el propósito de Dios. That wasn't the purpose of God. A lo mejor no estaba en el propósito de María. Maybe it wasn't in the purpose of Mary Mirar a su hijo que salió de su vientre. to see the son that had come out of her womb, No entender que era el hijo de Dios, no entender que era un hombre, simplemente que era la carne que se había manifestado dentro de ella y había venido al mundo. not to understand that he was the son of God, but just that it had been the flesh that had come out of her. Y mirarlo ahora And- sufrir And now to see him suffer, el calvario que estaba pasando aquel hombre, to see him suffer that Calvary that he was suffering, que un día fue el niño que ella abrazó, that one day it was that young boy that she had carried, aquel niño que ella llegó a amar con todo su ser. that she came to love with all of her being. Imagínate tú qué cosas tan grandes. Imagine what great things. Pero ¿por qué Dios escogió a María? But why did God choose Mary? A lo mejor esa pregunta ella la hizo también. ¿Y por qué me escogiste a mí para sufrir todo esto? And maybe she asked that same question, why was I chosen to suffer all of this? Puedes pensar lo mismo tú también. ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? You might think the same thing, why am I going through this? Pero si empiezas a buscar a Dios, But if you begin to look for God, si escuchas la voz de Dios, you hear the word of God, Dios te puede dar el entendimiento God can give you the knowledge, y empiezas tú a alinearte and you can begin to align yourself en el propósito de Dios. within the purpose of God. Más adelante miramos que Further on, we see, dice que María estaba allí it says that Mary was there en el monte de la calavera on the Mount of Calvary, mirando a su hijo morir. watching her son die. Ella quizás miró cuando el soldado le traspasó el costado Maybe she saw when the soldier trespassed his side con la espada. with a sword. Miró todos los eventos que pasaron en ese momento She saw the events that happened, y no se retira de allí hasta que mira a su hijo morir. and she doesn't leave until she watches her son die. Porque no podía ella bajarlo de allí ya, Because she couldn't take them from there aunque anymore, estaba muerto. even though he was dead. Tuvo el privilegio otro hombre de venir y pedir el cuerpo de él. Another man had the privilege to come and ask for his body Y llevarlo, introducirlo en una tumba. and take him into a tomb. Una tumba que era que solamente la podían
recibir o usar los hombres ricos. a tomb that only rich men would be able to use. Y lo establecen dentro de aquel lugar. And they put him in this place, Y entonces pasan días de su sepultura. and then some days after his burial go by. Y les había dicho ya Jesús And Jesus had told them que después que lo pusieran allí, that after they put him there, Él iba a resucitar. he would resurrect. Y cuando meditaba en esto, miré And when I meditated upon this, I saw a una mujer llamada María Magdalena, a woman named Mary Magdalene, a una María, madre de Jacobo, Mary a woman, Magdalene, Mary of Jacob, y a una Mary, mujer mother of llamada James. Salomé, and Joanna, que ellas fueron con el propósito that they came with the purpose de ir a mirar el cuerpo, to go and see his body, porque ellas querían prepararlo because they wanted to prepare him para la sepultura final. to for the final burial. Pero cuando llegan allí, But when they got there, se dan cuenta que ya el cuerpo no estaba. they noticed that the body was gone. La piedra estaba quitada. The stone was taken away, Y dice que había un jovencito allí and it says that there was a young man con una túnica blanca. with a white tunic. Y les dice las palabras, ¿por qué buscas And he says the words, why are you looking for? al que vive entre los muertos? The one that lives with the dead. Porque ya sabían que estaba muerto. Because they knew that he was dead. Ellas no creían, no sabían todavía, no comprendían que estaba vivo ya. They didn't know that he was alive again. Y les dice, vayan y avísenle a sus hermanos. And he says, go and tell his brothers. ¿Qué hacen las mujeres? What do Dice you que want? cuando los discípulos escuchan aquellas palabras, When the disciples hear these words, dice que dos de ellos, it says that two of them, Pedro y Juan, Peter and John, salieron con las mujeres. went out with the women. Y la cuestión era averiguar si era cierto o no era cierto lo que las mujeres le estaban diciendo. And the question was to verify whether it was true what the women had said. Y dice que los dos corrieron. And it says that they both ran. No se fueron caminando lentamente. Dice que corrieron los dos. It says it didn't say that they walked slowly, it says that they ran. Y dice que el joven llamado Juan, And it says that the young man named John, como era más joven que Pedro, le ganó. like he was younger than Peter, he won. Pero no porque llegó primero quiere decir que descubrió que era cierto. But not just because he got there first did he uncover that it was true. Llegó pero no entró. He got there, but he didn't go in. Y Pedro, como era el atrevido, And Peter, like he era aquel hombre que no tenía temor, no tenía miedo. was the man that was daring, that wasn't scared. Era un hombre valiente. He was a courageous man. Dice que cuando Pedro llegó a la tumba, It says that when Peter got to the tomb, Juan estaba afuera allí John was outside. y Pedro se introduce dentro de la tumba And Peter goes inside of the tomb. y mira And he sees lo que había dentro. what was inside. Dice que estaba el lienzo, aquel objeto con lo que lo habían cubierto. It says that the object that he had been covered with was there. Y dice que los lienzos estaban acomodados en un lado. And it says that the covering that he was put up with was on the side. ¿Has visto tú un muerto arreglar su cama? Have you seen a dead man take care of his? ¿Verdad que Okay. nunca? I've never seen that. Aquel muerto llamado Jesús, A dead person named cuando él Jesus, se levanta, when he gets up, no deja la cama deshecha, he doesn't leave his bed unmade, sino que tomó aquellos trapos con los que lo habían cubierto, but he took the canvas that he los had been arregló y rolled los up, acomodó y los dejó en un lado. he folded them and put them away on the side.
el hombre, the man, la mujer the woman de estos días, of these days que también son escogidos con un propósito. that are also chosen with a purpose. Lamentablemente, Unfortunately, nosotros en veces no buscamos la razón o el propósito por lo cual Dios te está llamando we don't look for the purpose of why God is calling us o te ha llamado a ti. or has called you. Yo no entendía por qué razón Dios me vino a buscar a los 28 años. I didn't understand why God had come to find me when I was 28. Yo no entiendo ni por qué aquel hombre me profetizó una palabra I don't understand why that man prophesied a word to me que traería responsabilidad sobre mi vida. that would bring a responsibility upon my life. Y me han pasado cosas en ocasiones difíciles And sometimes things have happened to me that have been difficult que no he entendido. that I haven't understood. Pero he entendido que Jesús But I have understood that Jesus hizo una promesa en su palabra. has made a promise in His Word. Cuando yo era inconverso, When I was an unbeliever, yo nunca había leído la Biblia y entendido que la Biblia dice que cuando tú lo aceptas, Él te recibe. I hadn't read the Bible and understood that when you accept Him, He receives you. Él nunca te deja He never leaves you. ni te desampara. Él estará contigo He will always be with you todos los días de tu vida. every day of your life. Y te quiero decir en esta mañana And I want to tell you this morning que esas palabras que dice San Mateo that those words that Matthew says son verdaderas are true porque lo ha mostrado en mi vida personal. because He has shown that in my personal life. Y se las puedo decir a cualquier persona And I can say them to any person con convicción de mi corazón. with a conviction from my heart. Y eso es lo que Dios quiere, por esa razón te está escogiendo a ti también. And for that reason, He is choosing you as well. Porque quiere escogerte a ti Because He wants to choose you para que tú seas un testimonio so that you may be a testimony de que Dios existe, that God exists, que Dios mandó a su Hijo that God sent His Son a cumplir un compromiso to fulfill a promise y un propósito and a purpose para que el mundo humano no se pierda. so that that humanity will not be lost. Y está usando la iglesia And He is using the church para que la iglesia sea el testimonio so that the church can be the testimony de que Jesús es la verdad. that Jesus is the truth. Jesús es la verdad. Jesus is the truth. Mostrar que Jesús es verdad. To show that Jesus is real. Lo que dice la palabra de Dios. That what His Word says, Pero leerla but reading it no es lo mismo que sentirla dentro de ti isn't the same as feeling it within you o experimentarla en ti. or experiment it within you. Que Dios en verdad That God in reality es realidad. is real. Puedo hablarte de muchas personas I can speak to you of many people que fueron privilegiadas that were privileged con ser escogidas to be chosen con un propósito. with a purpose. Pero cuando tengas tiempo, But when you have time, fíjate lo que acabo de decir. Cuando tengas tiempo, see what I have said, when you have time. yo nunca tengo tiempo en 28 años de buscarle a Dios. I never had time in 28 years to look for God. De vez en cuando iba a la iglesia. Every once in a while I went to church. Yo no hacía el tiempo de venir a la casa de Dios. I didn't make time to attend the house of God. Un día me dijo una persona One day one person told me que venimos aquí por una conveniencia. that we come here because it's convenient. Y es cierto, And it's true. la conveniencia es que Él es el único que te promete una vida eterna. The convenience is that He is the only one that Él es el promises único que te eternal life. promete estar allí He's the only one that promises to be there para cuando tú lo necesites. when you need Him. Jesús necesitaba a su Padre Jesus needed His Father para poder cumplir el propósito cuando estuvo en la cruz del Calvario. in order to fulfill the purpose when He was on the cross on Calvary.
Dios estuvo con Esther God was with Esther cuando se cumplió el propósito de que Esther fuera llegar a ser la reina y la esposa del rey. when the purpose in Esther's life of becoming the queen and the wife of the king. Imagínate, Imagine el hombre que fue esclavo, the man that was a slave, el hombre que la adoptó, the man that adopted her. ¿te crees que se imaginaba Mardoqueo que él iba a ser el gobernador de todo el rey de Asuero? Do you think that Mordecai thought that he would be the governor of that kingdom? Tampoco me imagino que no, He probably didn't think that. pero en el propósito de Dios ya estaba determinado. But in God's purpose, that was already determined. Para ti en esta mañana, For you this morning, te quiero decir I want to tell you que esta semana tuve el privilegio that this week I had the privilege de predicar to preach allá afuera. out there. Y les hablé de nuestro Señor Jesucristo And I spoke to them of our Jesus Christ y el propósito de Dios and the purpose of God para 3 hombres. for 3 men. Me lo enseñó el Señor la madrugada, God showed it to me in the morning, pero me enseñó específicamente a un jovencito but He specifically showed me one young man. No es fácil entender la voz del Espíritu Santo It's not easy to understand the voice of the Holy Spirit cuando no hay una relación con Él. when there isn't a relationship with Him. Pero cuando empiezas a tener esa relación con Él, But when you begin to have that relationship with te Him, da la convicción que es Él. it gives you the conviction of who He is. Me dijo esa madrugada, He told me that morning, le pondrás el dedo tuyo en el corazón del joven. you will put your finger on the heart of that man. Ese joven que trae una camiseta ploma, That young man who has a dark shirt. y le dirás estas palabras. And you will tell him these words. Y cuando llegué esa mañana y me encontré con esos 3 hombres, And when I got there at dawn and saw those men, me dice el Espíritu Santo, ahí está. the Holy Spirit tells me, there he is. Esta es una de las razones por cual te escogí. This is one of the reasons why I chose you. Es un deber mío hacerlo o no hacerlo. It's my duty whether I do it or do not do it. Pero imagínate si lo hago But imagine if I do it, y si ellos lo reciben, and if they receive it, tendrán la bendición de un día ser también escogidos para hacer testimonio de que Jesús es verdad. they will have the blessing of being chosen to also testify that Jesus is real. Y en ese momento le dije al otro más adelantado en edad, And at that moment, I told the older gentleman, puedes pensar que a lo mejor Dios es injusto porque le dije estas palabras al joven y no te las dije a ti. you might think that God is unjust because I said these words to this young man and not to you. Pero verdad que tú ya conoces de Dios, But you already know of God. y él me dijo que sí. And he told me yes. Esa mañana lo llevé a reconciliarse con Dios una vez más That morning, I took him to reconcile with God one more time. y decirle a los dos, And I told both of them, tú joven you young man y tú avanzado en edad, and you who are elderly, tienen una oportunidad have an opportunity de aceptar a Jesús como su Salvador, to accept Jesus Christ as your Savior. de tú volverte a Dios, You to return to God, para que el tercero que nos está mirando sea testimonio de que Dios hizo un milagro en sus vidas en esta mañana. so that the third who is witnessing this can see the miracle that God has done. Y les dije, es maravilloso entender cuando Dios te da una bendición, It's marvelous to see when God gives you a blessing. pero hay que tenemos que mirarlo físicamente. Sometimes we need to see it physically. Y entonces les di un regalo And then I gave them a gift que teníamos aquí en la iglesia. that we had here at church. Una bolsa de pistachos, una bolsa de semillas A bag of pistachios, a bag of y seeds, una cachucha. and a hat. Y les dije, y esto me dijo el Espíritu Santo, regálales este objeto a estas personas. And this is what the Holy Spirit told me. Give these objects to these people.
Cuando terminé con ellos, When I finished with them, les dije estas palabras. I told them these words. ¿Que no eran 4 los que estaban trabajando aquí? Wasn't it 4 that were working here? Dijeron, sí, They said yes. pero el otro muchacho But the other young man tuvo algo que hacer y se tuvo que ir. had something to do and had to leave. No es el momento para él todavía. It's not the time for him yet. Al siguiente día The next day, me encontré con otro hombre I found another man, y le expresé también las mismas palabras. and I expressed to him the same words. Y también le di el otro regalo que llevaba. And I also gave him the other gift that I had, A Jesús, to Jesus, que Dios se envolvió who God became, en el ejemplo que nos dio as an example he gave us en el sacrificio de la cruz del Calvario. with the sacrifice on the cross on Calvary, Porque la sangre, because la the blood, cruz, the cross, fue el envoltorio que usó Dios was a covering that God used para envolver a su Hijo to cover his son y poder decirle al mundo, and to be able to tell the world, porque de tal manera amó. because God so loved. ¿Verdad que no dice que Jesús? Doesn't say Jesus, Porque de tal manera amó Dios al mundo, because God loved the world que dio como regalo a su Hijo Jesucristo que venía dentro de él. because he gave his son Jesus. Te invito a que seas parte de este propósito. I invite you to become part of this purpose. Y si lo estás escuchando, And if you're listening, no cuestiones, don't question. aunque no lo entiendas. Even if you don't understand, Ábrele tu corazón a Él, open your heart to him. recíbelo como tu Salvador Receive him as your Savior. y empieza a experimentar la bendición más grande que puedes recibir en tu vida. And begin to experience the greatest blessing that you can receive in your life. Hay veces que las cosas más difíciles de entender Sometimes the hardest things to understand son las que Dios te trae con bendición a tu vida. are the ones that God brings you as blessings. Escogidos para el reino, We're chosen for the kingdom, escogidos con propósito. chosen for a purpose. La semana que viene te hablaré Next week I will speak to you about de otro propósito que Dios tiene. of another purpose that God has. Extiende tu mano Extend your hand y dile al Señor, and say to Jesus, Señor Jesús, aquí estoy para recibir tu propósito. Recibir la razón por la cual tú me has hecho oír tu palabra. Tú me has hecho entender que hay un propósito en tu vida para la mía. Muchas gentes dejaron sus países para venirse a este país. Unos han logrado llegar, pero no tienen un propósito. Viven aquí, viven de aquí, y lamentablemente a veces que muchos mueren aquí. En el país que según el mundo tiene pensado y entiende que este país es el país de la oportunidad de una vida diferente. El único lugar que tienes una vida diferente es en la patria celestial que Jesús compró para ti y para mí. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y si hiciste esta oración, quizás ahorita no puedes buscar una iglesia que te ayude para estar dentro de ella. Pero hay gentes cristianos que te van a hablar y van a venir y te van a decir algo. Te pueden explicar algo. Y yo te invito a que vengas y le abras tu corazón. Pero si tienes una Biblia, ábrela, escudriñala y ponla por obra en tu corazón. Y Dios hará. Y enseguida Dios te mostrará el propósito por cual
cual la razón Él te llamó. Dios te bendiga en esta mañana. Gracias. Amén.